Saludos a todos. Bienvenidos al canal Aprendamos Psicología. El objetivo del canal es que estudiantes, profesionistas e interesados en adquirir conocimientos sobre test psicométricos los conozcan, apliquen e interpreten. Si te gusta el contenido del canal, dale like a este video y suscríbete. Déjanos tus dudas y comentarios y con gusto responderemos. En este video daremos continuidad al test de la figura humana de Karen Macover. Explicaremos la interpretación de la simbología del espacio, uso del margen, tamaño de la figura y tipo y calidad de líneas. Primero hablaremos de la simbología del espacio. Esta muestra los primeros indicativos de rasgos de personalidad del evaluado con base a la posición de la figura. La simbología del espacio se divide en tres niveles. La parte superior donde se ubica el superyo, en la parte media se encuentra el yo y en la zona inferior se ubica el ello, cada una subdividida con su respectiva interpretación. El superyo es la instancia de la personalidad que busca la perfección, produciendo sentimientos de orgullo o de culpa. El yo se maneja sobre el principio de realidad, busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista. Contiene pensamientos, recuerdos y juicios parcialmente conscientes. Y el ello es la reserva de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. En relación al superyo, cuando las personas dibujan la figura en la parte superior izquierda, puede interpretarse como regresión infantil, dependencia, ensoñación o alguien que intenta lograr sus metas pero con pocas competencias. Cuando el dibujo de la figura humana se sitúa en la parte superior media, puede ser alguien concreto, realista, posesivo, que busca comprensión y con preocupación sobre el futuro. Y al dibujar en la parte superior derecha, es posible que se trate de alguien autócrata, manipulador, con iniciativa, frío, calculador, narcisista y activo pero con dificultad para concretar ideas. Respecto a la parte donde se ubica el yo, si los evaluados dibujan en la zona central izquierda, es posible que se trate de alguien dependiente, rutinario, lógico, identificación con la figura humana, conflicto con imagen masculina, con preocupación por fijaciones y puede ser una persona reflexiva. Si se ubica en la zona media central, puede tratarse de alguien autodirigido, funcional, que vive en el aquí y en el ahora, equilibrado con la realidad y con estabilidad. Y en la zona central derecha se interpreta como una persona idealista, audaz, con contacto social, que tiene tendencia al liderazgo, buena relación con la imagen masculina y con desapego al pasado. Finalmente, en la zona donde se ubica el ello, si se realiza el dibujo en el área inferior izquierda, puede tratarse de una persona pasiva, primitiva, deprimida, aislada, pesimista, orientado a la fantasía y con sentimientos de minusvalía. En el área inferior central, tal vez se trata de alguien fantasioso, manipulador, pesimista, preocupado por el pasado, de corte depresivo, sensible, sexual e impulsivo. Y en el área inferior derecha, es posible que sea alguien con bajo control de impulsos, agresivo, de tendencias depresivas, con poca creatividad, que se percibe disminuido, pero que realiza mucha actividad. Ahora abordaremos la interpretación del margen. El uso del margen significa la conducta preferida del sujeto en relación con sus logros y objetivos, así como su nivel de organización y planeación, apego a normas, control de impulsos, uso de experiencias y su nivel de actividad y o pasividad. Si la figura se encuentra centrada, se trata de personas orientadas en el aquí y el ahora, toman en cuenta el pasado, planean el futuro y viven su presente. Si la figura está orientada al margen izquierdo, pueden ser personas tradicionales, buscan apoyo a puntos de referencia ya conocidos, apegadas al pasado, que reflejan miedo a actuar con iniciativa. Es por ello que se llevan bien con la autoridad, les gusta la supervisión y aceptan sugerencias. Si la figura fue ejecutada en el margen derecho, son personas que se proyectan a futuro, lejanos a la familia, su seguridad en sí mismos es alta, con planeación a largo plazo que se muestran con ambiciones,
Pueden dejar inconclusos los proyectos o planear mal, ya que pueden ignorar niveles jerárquicos de autoridad. Si la figura fue dibujada en el margen superior, se trata de personas muy apegadas al protocolo social. Se dejan guiar por lo que dicen los demás, muy preocupados por la opinión que pueden tener de ellos. Si la figura se encuentra en el margen inferior, puede ser alguien que da mucha importancia al plano sexual e instintivo. Es posible que sea una persona poco adaptada, que desea llamar la atención y con tendencia a saltarse normas. Y si las figuras fueron elaboradas en los extremos, es decir, en las esquinas, implica una mala organización y planeación. Existe un uso inadecuado de sus recursos, en algunos casos se muestran personalidades psicopáticas de conductas extremas. En cuanto a la interpretación del tamaño de la figura, este representa cómo se percibe el sujeto con respecto a su entorno o medio ambiente, su manejo de los recursos, organización, planeación y autoconcepto. Cuando la figura es dibujada en un tercio de la hoja o menos, se le conoce como micrografía, que se refiere a figuras muy pequeñas. Puede tratarse de una persona con evidente inhibición, inseguridad, timidez, introyección, mala administración de los recursos y un autoconcepto pobre. Puede haber rasgos de depresión, sobre todo si se ubica en la parte inferior izquierda. Cuando el evaluado utiliza 2/3 de la hoja en la parte central, se puede considerar una figura de tamaño normal. En estos casos, se trata de una persona bien ubicada y con adecuado equilibrio emocional. Puede ser alguien ubicado en su papel, usa los recursos cuando tiene que hacerlo y si tiene que hacerlo, pregunta. Cuando la figura ocupa más de 2/3 de la hoja, se conoce como macrografía, es decir, figuras muy grandes. De modo que se trata de personas con una exaltación del yo, infravalorando el medio ambiente. Tienen mala organización y uso de sus recursos, son extensos e invasivos. Tienen mucha necesidad de ser tomados en cuenta, pueden demandar mucha atención y materiales para ejecutar su trabajo. En cuanto al tamaño de la primera figura en relación con la segunda, hay que sobreponer los dibujos a contraluz. De esta manera se advierten las diferencias en dimensión y ubicación en la hoja de las dos figuras. La primera figura debe corresponder al sexo del evaluado y esta debe de ser ligeramente más grande o de igual tamaño a la segunda. Esto nos permite ver la identificación con el rol sexual que la persona proyecta. Si dibuja una persona de su propio sexo, quiere decir que se identifica con su propio rol. Cuando la figura dibujada es notablemente más grande, significa aceptación del rol y menosprecio del sexo contrario. Solo si la figura de su propio sexo dibujada es la más grande. En caso contrario, esta persona menosprecia su propio rol y exalta su propio sexo. Finalmente hablaremos del tipo y calidad de líneas. La calidad, equilibrio y soltura de los dibujos, es decir, la habilidad para representar sobre el papel las figuras tal como son mentalmente concebidas, está relacionada con la escala o nivel de maduración psicológica. El tipo de línea significa el nivel de energía, tono muscular, coordinación motora y focos de tensión. Si algunos trazos sobresalen de su estilo de dibujar en algunas partes del cuerpo, se puede considerar significativo. Si la línea es continua y de pronto cambia su estilo, significan posibles conflictos. Línea firme. Buen nivel de energía. Cuenta con buena salud, tanto física como mental, y existe un adecuado control de sus emociones. Líneas largas con regular intensidad y angulosa. Puede existir seguridad, individuo rápido y decidido, con poca paciencia hacia los demás. Línea débil o tenue. Ansiedad y temor, bajo nivel de energía, inseguridad y dependencia y personas introvertidas. Salientes en picos o muy puntiagudos, indica tal vez rasgos agresivos en el área donde se presentan los ángulos. Es en esa zona donde expresa su agresividad. Línea quebrada. Existe tensión y ansiedad o agresión expresada en la zona donde se presenta. Línea temblorosa. Sospecha de alcoholismo, posible lesión cerebral, uso de drogas y puede ser normal este tipo de línea en personas de edad avanzada. Línea en forma de latigazos. Expresiones agresivas por impulso.
Bajo presión expresa conductas agresivas y bajo control de sus impulsos. Líneas interrumpidas u omitidas. Es un indicio de traumatismo y se puede interpretar como una negación y olvido inconsciente. Borraduras. Incertidumbre, inseguridad, falta de decisión e insatisfacción consigo mismo. Y finalmente, dibujar transparencias. Esto se presenta en personas con cuadros psicóticos. La persona pierde la capacidad para distinguir la realidad de la fantasía. Recomendación final. Es importante utilizar el criterio profesional cuando aparecen dibujos con transparencias. El uso de la entrevista y la correlación con otras pruebas ayudan a poder diagnosticar si se trata de problemas graves. Los invitamos a estar atentos del siguiente video, donde abordaremos la interpretación de cada una de las partes del cuerpo. De nuestra parte ha sido todo. Si te gusta el contenido del canal, dale like a este video, suscríbete, déjanos tus dudas o comentarios y con gusto responderemos.